Dios los bendiga, mis queridos hermanos. Es el pastor Rosas y ando bien emocionado porque hoy vamos a comenzar nuestro primer estudio bíblico totalmente digital, totalmente en línea. Les recomiendo que vayan y agarren su Biblia, un cuaderno para poder escribir, unas plumas, un highlighter, porque se va a poner bueno este estudio. Hoy vamos a estar estudiando mi favorito libro de la Biblia, bueno, uno de los más favoritos, bueno, sí es el más favorito mío, y es el libro de Apocalipsis. Con todo lo que está sucediendo con COVID-19, muchos están preguntando si estamos viviendo en los últimos días. Pues la respuesta a esa sencilla pregunta, en mi humilde opinión, es que nos estamos acercando a ver los eventos de los últimos días. Entonces hay muchas preguntas y qué bueno, ¿no? Una de las fotos que me sorprendió y me gustó ver que lo que está sucediendo en el mundo es, pues sí, se está acabando la comida, pero también si vas a la Walmart, también las Biblias se están acabando. Eso es algo muy emocionante porque la gente tiene hambre por la palabra de Dios. Y qué buen libro de estudiar que el libro de Apocalipsis. Van a ver que hay ciertos eventos que estamos viviendo que el libro de Apocalipsis los menciona. Entonces vamos a comenzar verso por verso, capítulo por capítulo, estudiando el libro de Apocalipsis. ¿Listos? Vamos a entrarle. Vaya en el primer capítulo, Apocalipsis 1, versículo 1. Y antes de leer el versículo, les quiero explicar, para simplificar el libro, porque puede ser un libro muy complicado, para simplificarlo lo vamos a quebrar en 3 secciones. Hay 22 capítulos y vamos a quebrarlo en 3 secciones. La primera sección presenta a Jesús, el cual Juan miró. Es el primer capítulo del libro de Apocalipsis y en la primera sección que quiero comenzar es presenta a Jesús, el cual Juan miró. Este es un libro que se trata de Jesús. Pues bueno, básicamente de Génesis a Apocalipsis siempre se ha tratado de Jesús. Ese es el resumen de la Biblia. Jesús, ese rey, ese Dios todopoderoso. Pero en el capítulo 1 vamos a ver y presenta el libro de Apocalipsis a Jesús, en cual Juan miró. La sección 2 es de capítulos 2 al capítulo 3 y explica las cosas que pertenecen a los hijos de Dios. Individualmente, un cristiano es un hijo de Dios. Corporalmente, los hijos de Dios son considerados la iglesia. Y en la sección 2, que es capítulo 2 al 3, nos habla de los beneficios, nos habla de lo que nos pertenece como hijos, las promesas que Dios tiene para como los hijos, y obvio también nos exhortan las cosas que la iglesia está haciendo mal. Entonces es un buen estudio para comenzar a estudiar y meditar y reflexionar, que es la sección 2, los primeros capítulos 2 y 3. Y después la sección 3 es del capítulo 4 al capítulo 22. Entonces la sección 3 es del capítulo 4 al capítulo 22. Y esos capítulos, o esa sección mejor dicho, habla en detalle de las cosas que están por venir. Es decir, los eventos de los últimos días, los eventos que están por venir. Entonces la primera sección habla de Jesús, el cual Juan miró. La sección número 2, el libro de Apocalipsis, habla de los beneficios que le pertenecen a los hijos de Dios y la exhortación que Dios tiene en contra de la iglesia. Y número 3, habla de los eventos que están por venir. Con eso ya entendido, vayamos al capítulo 1, versículo 1 del libro de Apocalipsis. Vamos a leerlo juntos. Apocalipsis 1:1, y para que sepan, estoy usando la Reina Valera 1960. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muchos le dan crédito al apóstol Juan por escribir esta carta, y sí, él la escribió. Dios lo usó para escribirla, es por decir como Dios usó a muchos hombres a través de la historia. Pero la revelación no es de Juan. Quiero que entiendas eso.
para que entiendan los misterios del libro de Apocalipsis, cuál es la llave que desentranca todos los misterios. Es que esta no es revelación de Juan. La Biblia lo dice muy claro que esta es revelación de Jesucristo. Es muy importante que entiendas eso. El libro del Apocalipsis no es revelación de Juan, sino revelación de Jesucristo. Pero ¿quién era el apóstol Juan? Pues Jesús dice que era el discípulo que él amó. Era uno de sus favoritos. El Espíritu Santo usó a Juan a escribir varios libros y capítulos o cartas, mejor dicho, de la Biblia. ¿Alguien ahí que nos está viendo sabes cuáles son? En un poco más vamos a poder dar la respuesta, pero si ahorita mismo quieres poner y escribir la respuesta en los comentarios, lo pueden hacer. Pero Juan era un autor, era un apóstol, alguien cerca a Jesús, y Dios le dio esta revelación, le encargó esta revelación a él, le dio esta responsabilidad, este privilegio de cargar este mensaje tan poderoso. Y también Jesús usó un ángel para enviar este mensaje. Entonces, ¿qué es un ángel? Básicamente un ángel es un mensajero del Señor. También es conocido como un servidor. Dios todavía está usando sus ángeles. Incluso Apocalipsis habla en la mayor tema habla de eventos que van a suceder en el futuro. Y en muchos de esos eventos la Biblia menciona a los ángeles. Entonces quiere decir que en los últimos días se va a aumentar la manifestación de ángeles. Yo sé que Dios ahorita está usando ángeles. Yo sé que Dios todavía está usando sus mensajeros para traer el evangelio de Jesús. También otro nombre que conocemos a los ángeles es servidor. Entonces un ángel, si tú tienes el privilegio de encontrarte con un ángel, a decirte, no lo adores, no te hinques delante de él, porque él no es un Dios, no merece la alabanza, la adoración, porque un ángel simplemente es un mensajero, un ángel es un servidor como tú, y está sirviendo a Dios para traer su mensaje, para traer sus misterios al ser humano. Vamos a estudiar el versículo 2 de Apocalipsis. Entonces dice versículo 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. ¿Te acuerdas de la sección 1? Que el capítulo 1 habla de los misterios, habla de la revelación de quién es Jesús, el cual Juan miró, el cual Juan caminó. Entonces esto está dando testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. La revelación de Apocalipsis fue confiada a Juan. Qué lindo saber que los evangelios de Jesús decía que Jesús siempre decía que Juan era su favorito, el que Dios amó, que Jesús amó. Y aquí vemos que Jesús confió este mensaje en los eventos de los últimos días a Juan. De los 12, Dios escogió a él. Él era un servidor. Le doy gracias a Dios que mi nombre es Juan. Pero finalmente sabemos que era uno de los escogidos, uno de los favoritos, uno de los que Dios amó. No estoy diciendo que Dios no amaba a los demás, no estoy diciendo que Dios no favoritizó a los demás, pero sabemos que Jesús tuvo una íntima relación con Juan y vemos eso muy evidente en el libro de Apocalipsis. Y les hago una pregunta a ustedes. Sabemos que Jesús pudo confiar en Juan. Pero Jesús puede confiar en ti presentemente. ¿En qué áreas Jesús puede usarte hoy? ¿En qué áreas Dios está pidiendo que tú te levantes como un servidor en estos últimos días? Una pregunta para que tú reflexiones lo que el Señor quiere hacer en tu vida. Porque la Biblia dice que los ojos del Señor andan sobre la tierra buscando hijos que Él puede confiar. Dios escogió a Juan. En fin, Dios escogió a él para escribir 5 libros o cartas en las Sagradas Escrituras. ¿Cuáles son? El Evangelio de Juan, primero, segunda y tercera cartas de Juan y el libro de Apocalipsis. Vamos a seguir con el versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guarden las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca, dice la palabra del Señor, porque los tiempos están cercas. Le tengo una pregunta. ¿Cuál es el mandamiento con promesa? De los 10 mandamientos que Dios nos dio, ¿cuál es el que Dios dice que hay promesas si nosotros lo obedecemos, que hay bendición, una promesa especial? Pues es el mandamiento número 5. El que honra a su padre y su madre, la Biblia dice que heredará una larga vida, en otras palabras lo que la Biblia dice, una vida, lleno de promesas, lleno de propósito, lleno de fruto, una larga vida, una vida bendecida. Entonces, ¿cuál es el libro que Dios promete que seremos bendecidos si lo escuchamos y lo leemos? Bueno, ahorita oyeron y escucharon y leyeron ese versículo, el libro de Apocalipsis. En un mundo donde mucha gente, incluso los cristianos, dicen, yo tengo miedo, por eso no estudio el libro de Apocalipsis. Me da miedo los temas, me da miedo saber los eventos, me da miedo las profecías y por eso no estudio el libro de Apocalipsis. No deberemos tener esa mentalidad, hermanos. Al contrario, debería ser al revés. Deberíamos estudiarlo con más pasión, porque vemos que la Biblia dice que los que estudian, los que leen y los que escuchan esta palabra y la que la apliquen a sus vidas, serán bendecidos. Yo quiero ser bendecido, hermanos. ¿Usted quiere ser bendecido? Pues sigue acompañándonos en los siguientes días y semanas en este precioso estudio bíblico sobre el libro de Apocalipsis, porque hay bendición para nuestras vidas. Dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y que guardan estas cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Sí, obvio, yo creo que el tiempo sí está cerca. Y por eso es uno de mis libros más favoritos. Yo he sentido la bendición de Dios, porque desde que me hice cristiano, siempre me interesaba la escatología, los eventos de los últimos días, es el estudio bíblico de los últimos días. Y obvio, no hay una mejor carta. Hay varias, Daniel, o los libros profetas mayores y menores, pero en el Nuevo Testamento, la que reina sobre la profecía de los últimos días es la carta, el libro de Apocalipsis. Entonces la Biblia dice que hay bendición y deberíamos escucharla, leerla. Y cuando vemos esa palabra lee en el griego, quiero que entiendan, hermanos, que la palabra en el griego significa leer en voz alta. Leer en voz alta. Entonces cuando el versículo dice, bienaventurado el que lee, en otras palabras, en el griego, el significado literalmente es el que lee en voz alta. Y qué bello, porque nos dice que nosotros deberíamos estar no solo leyendo, pero declarando la palabra en nuestras vidas. El que la lee en voz alta, la que se la... Les voy a dar un tip. Hay 5 maneras que puedes aprender la Biblia más rápido. Hay 5 tips que le quiero dar para que usted pueda aprenderla, cómo leer, cómo estudiar, cómo comprender lo que estudias más rápido. Ahí te van. Número 5. 5 puntos. Si la leen, si la escuchan, si la escribes, si meditas y si la aplicas. Si lees la palabra, si escuchas la palabra, si escribes la palabra, es decir, tomando notas, si meditas sobre la palabra y la aplicas en tu vida, es la manera más fácil y sencilla para aprender de la palabra. Por los siguientes días o semanas, mis amigos, les recomiendo que se preparen para este estudio. No nomás estén viéndola con tu teléfono acostado, pero toma un tiempo donde te puedes sentar en la mesa, saca un cuaderno para que comiences a escribir. Abre tu Biblia, tu favorita Biblia, una Biblia que puede rodear quizá una palabra específica y comienza a estudiar porque lo que la leen, la escuchan, la escriben, la meditan y la aplican, la aprenden. Entonces, cuando estoy hablando de meditar, también no estoy hablando de algo de la nueva era. Esa palabra hay mucho malentendido porque en nuestro día pues vemos mucha gente de la nueva era o de religiones de la que meditan mucho y nosotros como cristianos nos da miedo meditar, pero la meditación es bíblica.
David dijo en el Salmo 1:2 que él meditaba sobre la palabra día y noche. Nosotros deberíamos meditar sobre la palabra. Pero ¿qué es meditar sobre la palabra? ¿Qué es meditar o cómo se parece para el cristiano? Es simple. Es reflexionar en la verdad de la palabra. Es reflexionar en la verdad de la palabra. Es sacarle todo el nutriente que contiene el verso, no solo leerlo, porque a veces nomás leemos y es bueno, es básico. Debería ser el primer punto, pero deberíamos también meditar de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, el versículo 3, bienaventurado el que lee. ¿Qué significa bienaventurado? Pues un bendito, a una persona que va a recibir bendición, alguien próspero. Entonces, vamos a meditar sobre eso, porque eso te va a animar de querer estudiar más la palabra, te va a animar a querer entender los misterios del libro de Apocalipsis, porque seremos bienaventurados. Entonces, hasta simplemente nomás meditando sobre eso, esa oración, la simpleza de oración de bienaventurado el que lee y entiende las promesas, la palabra de este libro. Meditan. Uno de los favoritos ejemplos que a mí me gusta usar es la vaca. Y no les estoy llamando vacas a ustedes. Aunque estemos comiendo mucho por la coronavirus y estamos en casa, no son vacas, no les digo eso. No se vayan a ofender. Pero me gusta usar ese ejemplo porque la vaca cuando la ves está... Nos dicen que tienen 4 estómagos la vaca. Entonces la vaca cuando come el pasto, se lo come, pero después lo saca de nuevo y lo sigue masticando. ¿Qué está haciendo la vaca? Le está sacando todo el nutriente que el pasto, el zacate, tiene para recibir las más vitaminas posible en su cuerpo. Por eso se crecen grandes y fuertes, porque pueden hacer eso. Pues yo les recomiendo que no nomás lean la escritura, pero también mediten. Cuando hay una palabra que brinca a ti, cuando hay un verso bíblico que brinca a ti, para de leer en ese momento y comienza como esa vaca en masticar. Señor, ¿qué me estás llamando? ¿Qué me estás declarando? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás revelando? Porque yo quiero ser bienaventurado, yo quiero recibir, yo quiero saber más de la palabra. Y entonces eso es, se trata de meditar. Medita sobre la ley día y noche. Medita sobre esos versículos bíblicos que Dios ha puesto en tu corazón. Entonces, ¿cómo podemos aplicar Apocalipsis 1 al 3? Vamos a leerlo de nuevo. Apocalipsis 1 y lo voy a leer del 1 al 3. Dice, la revelación de Jesucristo. Entonces, ¿de quién es la revelación? ¿De Juan? No, es de Jesús, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, los siervos nosotros, las cosas que deben suceder pronto. Las cosas de suceder pronto son los últimos días, los eventos que vamos a estar viendo en el pronto futuro. Y le declaro enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas, porque el tiempo se está acercando. El tiempo se está acercando, hermanos. Es tiempo que estudiemos y hoy estamos estudiando que es un prólogo de lo que va a venir y se van a poner muy buenos los estudios. Entonces, ¿qué podemos aprender de Apocalipsis 1, 1 al 3? La manera más fácil es que ahorita mismo puedes pensar en alguien que tú le vas a llamar por teléfono. ¿A quién Dios te está poniendo? ¿Cuál tío? ¿Cuál prima? ¿Cuál vecino? ¿Cuál amigo? Y le vas a llamar, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar aún en distancia? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué necesidades básicas usted necesita? Otra manera que puedes aplicar el libro de Apocalipsis es pensar después de cómo lo puedes ayudar físicamente, pero cómo le puedes ayudar espiritualmente. Ore por esa persona, porque los días están cerca donde Jesús va a regresar. Los días están cerca donde dice que van a venir plagas, que van a venir terremotos, que van a venir plagas en los últimos días y se van a aumentar más al acercarse Jesús. Entonces quiere decir que va a haber muchas muertes. Entonces, hermanos, yo tengo paz porque yo sé que me iré con Dios.
pero no tengo paz porque sé que hay muchos amigos, tengo muchos hermanos, tengo muchos conocidos que no conocen de Jesús, tengo muchos vecinos que no conocen de Jesús, y eso debe ser un peso. Entonces, al estudiar y para aplicar Apocalipsis 1 al 3 es, como usaste Dios a Juan, quiero que me uses a mí. Quiero que me uses para traer tu evangelio a mi amigo, para traer tu evangelio a mi vecino. Señor, ayúdame, necesito estar ungido por ti para poder cumplir las buenas nuevas. Otra cosa en cómo puedes aplicar Apocalipsis 1:1 al 3 es, ¿qué cambios puedes hacer ahorita mismo para que Dios pueda confiar más en ti en estos días? ¿Qué cambios, qué las cosas que te están deteniendo? ¿Qué pecado oculto o qué pecado conocido estás haciendo que pues si sabes qué? Le tengo que terminar porque sé que los días están cortos, sé que Dios me quiere usar. Y finalmente, es nuestro deseo que como Jesús confió en Juan, que Jesús confía en nosotros. Hermanos, el siguiente estudio se va a basar sobre el libro de Apocalipsis y vamos a estudiar capítulo 1, versículos 4 al 8, que es la doxología. Entonces va a ser un tiempo muy hermoso. Hasta la pronto, hermanos. Sigue viendo las redes sociales. Conéctense con nosotros. También nos pueden mandar un mensaje al 76959. Escribe la palabra casa y ahí le vamos a estar enviando información y cuándo va a ser el siguiente estudio. Hasta pronto, hermanos. Quiero orar por ti. Amado Dios, bendiga a mis hermanos. Cuando estén estudiando este libro o cualquier otro libro que tú le has puesto en su corazón estudiar en estos días, pido Dios que tú los unges, pido que tú los guardes, Dios. Pido, Señor, que tú estés con ellos, Padre. Pero ahorita, Señor, yo te pido, Padre, que en estos 3 versículos que estudiamos hoy, Señor, que podemos meditar sobre ellos, que puedan ser bendición para nuestras vidas y que salgamos de este estudio diciendo, Señor, ¿cómo me puedes usar hoy? ¿A quién me estás enviando para predicar? ¿A quién me estás enviando para invitar? ¿A quién me estás enviando? ¿A quién les voy a mandar este estudio para que lo vean en sus casas? Señor Padre, úsame y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Dios los bendiga. Es el Pastor Rosas estudiando verso por verso el libro de Apocalipsis.